Buenos días a todos y a todas. Gracias por conectarse a este espacio formativo en el marco del mes de la convivencia. Vamos a esperar hasta las 10:10 para comenzar y esperando que se conecte la mayor cantidad de personas inscritas. Y mientras tanto, les invito a que puedan presentarse en el chat, que nos cuenten desde dónde están conectados, desde qué establecimiento educacional, desde qué institución, desde qué región, comuna, lo que les nazca comentarnos. Agradecemos a todos y todas quienes se han presentado. Tenemos personas de la región de la Araucanía, de la región de los lagos, de la región de O'Higgins, de la región metropolitana. Tenemos profesionales del Ministerio de Educación, de los servicios locales de educación también, personas que trabajan directo en todas las regiones en CEIAS. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos han presentado. Cuéntenos, para nosotros nos gusta saber desde dónde nos están escuchando, eso nos da un poco de proximidad en este espacio. Tenemos colegas también de las secretarías regionales ministeriales conectados. Eh, eh, Le damos la más cordial bienvenida y siendo las 10:10 vamos a iniciar el espacio. Comentarles que este espacio formativo está en el marco del mes de la convivencia. El Ministerio por muchos años lleva impulsando el Día de la Convivencia, que este año va a ser el 29 de abril. Siempre abril ha sido promovido un día en específico para hacer gestiones particulares en torno a la convivencia. Y este año, en el marco de la actualización de la política nacional, se definió hacer este mes de la convivencia, donde hemos estado desde la primera semana de abril impulsando estos espacios formativos, donde hemos
ido contándoles los distintos recursos educativos vinculados a la política y su actualización. Y me acompañan el día de hoy, bueno, mi nombre es Carla Retamal, pertenezco al equipo de convivencia de la División de Educación General del Ministerio. Y me acompaña el equipo del área de educación con personas jóvenes y adultas, con quienes construimos el recurso educativo que vamos a dar a conocer hoy. Están conectados Verónica Vergara, Judith Reyes, Roberto Contreras y la coordinadora de esta área, que es María Eugenia Letelier, quien nos va a honrar con unas palabras de bienvenida y de inicio. María Eugenia. Muchas gracias, Carla. Muy bienvenido a todas las personas que hoy día nos acompañan. Quiero agradecer especialmente a todos los aportes que a lo largo de toda la elaboración de esta cartilla hemos recibido, y de las redes pedagógicas, de los profesores que realizan el área de la asignatura de convivencia social, pero también especialmente quiero agradecer al área de convivencia para la ciudadanía, porque es muy importante el poder emprender tareas y proyectos juntos, y creo que eso para toda la División de Educación en general tiene un enorme valor. Por lo tanto, muy buenos días y adelante con esta presentación que creemos que va a ser realmente un aporte importante para todas las comunidades educativas. Gracias por estar presente. De delito, entonces no se puso explícitamente, sino que... Gracias, María Eugenia, por tus palabras. Vamos a dar inicio, contarles que el mes de la convivencia fue distribuido en base a las dimensiones de la política, la actualización de la Política Nacional de Convivencia, eh, que, es producto de un proceso participativo que fue implementado a lo largo del país, donde hicimos grupos focales de conversación, grupos de conversaciones entre estudiantes, entre madres, padres, apoderados, entre profesores, docentes de aula, educadoras de párvulo, personas que gestionan la convivencia en los territorios desde el ministerio y desde los equipos de sostenedores y equipos directivos, ¿no? Entonces, previo a una revisión de las distintas versiones de política, se identificaron 5 dimensiones, que son las que se ven en el esquema, y estas dimensiones fueron validadas y valoradas por todas las participantes, por todas las conversaciones que se dieron a lo largo del país, que y se constituyen en el cuerpo de la política. Entonces, ¿qué es la Política Nacional de Convivencia? El esquema lo muestra en sencillo, es una política de Estado, es una política que data del año 2002. No es que cada documento sean cosas diferentes, sino que es una política que ha tenido distintas versiones a lo largo del tiempo. Esta versión 2024-2030 es una actualización de este gran cuerpo de política de Estado que ha ido orientando al sistema educativo en materia de convivencia educativa. Algo importante que se identifica y que tiene mucho que ver con el contexto en el que estamos focalizando la presentación de hoy, que es la educación para personas jóvenes y adultas. Tiene que ver con los distintos contextos de aprendizaje en general, que el concepto escolar no representaba del todo a los distintos equipos educativos, en particular a la educación parvularia. Y desde ahí nos resultó significativo hacer un cambio en el apellido de la política, siempre se presentó como convivencia escolar. Desde la actualización 2024 se presenta como convivencia educativa, buscando responder al principio de inclusión que declara la política en su dimensión ética, de lograr ser un documento orientador representativo de los distintos contextos de aprendizaje. Ay, perdón, y bueno, entonces que la Política Nacional de Convivencia es una política de Estado que se constituye como un marco orientador compuesto por 5 dimensiones. Estas 5 dimensiones han estado presentes en todas las distintas versiones de política y cada versión entrega algunos énfasis en torno a estas dimensiones.
Son la dimensión formativa, dimensión modos de convivir, que hace referencia a las relaciones en sí, la dimensión gestión de la convivencia y la dimensión contextos de aprendizaje, que es donde situamos los webinars de esta semana. Hoy estamos con el contexto de aprendizaje particular de la educación para personas jóvenes y adultas. El día jueves vamos a estar con el contexto particular de las escuelas rurales multigrado. Y la dimensión contextos de aprendizaje invita un poco a mirar la convivencia en sus distintos niveles. El marco orientador como tal busca hacer una orientación a nivel nacional, que son los distintos niveles territoriales que se ven a la derecha de la imagen. El Mineduc a nivel central, regional, provincial, los distintos equipos de sostenedores, que son quienes tienen profesionales o equipos en algunos casos destinados a orientar la convivencia en su agrupación de establecimientos educacionales y en la comunidad educativa en sí. Desde la dimensión contextos de aprendizaje al interior de una comunidad educativa, lo que promueve esta dimensión no es solo en las salas de clases que se enseña y se aprende, ¿no? Sino que es en cada espacio de la comunidad educativa, cada espacio, cada pasillo, el baño, el patio, la sala de profesores, el acceso, son espacios donde se aprende cotidianamente a convivir y por lo tanto también se puede enseñar a convivir en los distintos contextos dentro de la comunidad educativa. Y en el entorno, la dimensión contexto también nos invita a situar la comunidad en su territorio y a que los equipos que gestionan la convivencia desde miradas más macro en los sostenedores, en los servicios locales de educación, en los departamentos provinciales de educación, tener la mirada de contexto también invita a esos equipos que están fuera de la comunidad educativa a tener consideraciones. Uno de los enfoques de la política versión 2024 es el enfoque territorial, cómo los territorios también van permeando los contextos internos de aprendizaje de cada comunidad. La dimensión ética va al centro. Todas las versiones de política han hablado de ética. La versión 2015 es primera vez que se acoge a un tipo de ética que es la ética del cuidado. Los grupos participativos continúan valorando esta orientación en torno a que si enseñamos a convivir, tenemos que enseñar a convivir desde el cuidado, desde el ser cuidadoso, cuidadosa en mis relaciones con el otro, y de promover y de enseñar las relaciones de cuidado que protegen a todos los integrantes de la comunidad educativa. Y a partir de este proceso participativo, esta ética del cuidado que se viene promoviendo en esta orientación hacia todos los equipos, de lo más macro a lo más concreto que es la comunidad educativa, se complementa el cuidado con la ética de la justicia, que es desde donde se deriva el principio de inclusión. Los grupos de conversaciones todos coinciden que, si bien es cierto, es muy relevante enseñar y promover el cuidado que nos genera climas de buen trato, también es importante poner la justicia de por medio en términos de que los protocolos, los procedimientos sean justos, sean dialogados de manera participativa entre todos los integrantes de la comunidad educativa para que haya un sentido de pertenencia no solo al habitar la comunidad educativa, sino que a cada protocolo y procedimiento que se norma, digamos, desde los marcos. Hay una serie de marcos jurídicos y normativos a los que se deben responder desde la convivencia. La política lo que hace como marco orientador es entregar las herramientas para cómo esos marcos jurídicos y normativos que debemos tener en las comunidades eh, de- se implementan de una manera donde todos, todas sean incluidos en voz y voto en cuanto en ponernos de acuerdo, ¿no? Que sea justo, que todos se sientan respetados en cada espacio del convivir, no solo de las relaciones cotidianas de los modos de convivir, sino que también de los procedimientos, ¿no? y protocolos. Contarles que esto que ven en pantalla, esta rueda de recursos, es en sí la política. La política tiene un documento central. La presentación va a ser compartida a sus correos electrónicos mediante los cuales se conectaron a este webinar. Y en la presentación va el enlace donde van a poder acceder a todos estos recursos que se están presentando, no solo a la cartilla de la cual vamos a hablar hoy.
esta serie de recursos lo que buscan, cada una de las cartillas busca profundizar de manera más específica en los elementos que el documento central nos propone. Cómo las dimensiones, cómo el principio de cuidado colectivo y el principio de inclusión que forman la dimensión ética, la ética basada en lo que impulsa esta política es basar cada acción, cada reflexión, cada proceso, cada gestión desde el principio de inclusión y desde el principio de cuidado colectivo. Y eso es la dimensión ética. Entonces, invitarles, si bien es cierto, este webinar está centrado en la cartilla que tiene foco en la educación para personas jóvenes y adultas, hay una serie de recursos que son de carácter transversal y que sugerimos que puedan ser revisados, donde el equipo técnico del ministerio que nos acompaña hoy fue revisando cada uno de estos recursos para que la educación, para que la EPJA estuviera presente en, por ejemplo, en la convivencia se enseña y se aprende, oportunidades curriculares. Van a poder encontrar oportunidades curriculares en torno a las bases curriculares de la EPJA. La cartilla de convivencia inclusiva, que también es considerada de carácter transversal e independiente del contexto y del nivel educativo, también es un insumo importante de conocer. Hay otras que son de carácter específico, ¿no? Como en términos de contextos de aprendizaje, hay cartillas que están focalizadas a la educación parvularia, a la educación rural, pero la mayoría tienen un foco transversal para facilitar a los equipos educativos, tanto al interior de las comunidades educativas como en los territorios, para orientar, generar espacios de reflexión y orientar la convivencia, la gestión de la convivencia. Y acá entonces le voy a dar paso al equipo autor de esta cartilla, A convivir se aprende a lo largo de toda la vida, convivencia educativa en la educación de personas jóvenes y adultas. Así que le doy la palabra a Judith. Hola, muy buenos días a todas, a todos. Vamos a realizar esta presentación como equipo de educación de personas jóvenes y adultas, en conjunto con Verónica Vergara, ¿no?, encargada de la modalidad regular de educación de adultos, y va a partir ella. Bien, muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Carla. Sí, buenos días a todos y todas, espero que estén muy bien. Queremos saludarles a todos los que están participando hoy día. Tenemos a 127 personas conectadas en este minuto. Les agradecemos mucho la participación, particularmente a los coordinadores regionales que nos acompañan, a los profesionales de la supervisión y también a los establecimientos educacionales que nos están saludando aquí a través del chat de muchos lugares. Les agradecemos profundamente que estén aquí compartiendo con nosotros. También comentarles que este es el tercer encuentro que tenemos en este tema. El primero lo realizamos el año pasado, lo recuerdan, cuando estuvimos en el Congreso Nacional y pudimos revisar por primera vez la política en profundidad, la política de convivencia educativa. Y luego tuvimos, a propósito, en el marco de la capacitación del SAT, estuvimos también hablando sobre las experiencias de convivencia y profundizando también con una profesional invitada de la Universidad de Santiago sobre este tema. Por lo tanto, esta es la tercera vez que nos reunimos con el equipo para conversar acerca de este tema y comentarles cómo fue un poco construida esta cartilla, que por cierto nos tiene muy contentos a todos y todas. Decirles que esta cartilla, que se denomina A convivir se aprende a lo largo de toda la vida, convivencia educativa, la educación de personas jóvenes y adultas, fue construida a través de diálogos participativos. Queremos relevar la participación y el aporte significativo que hicieron las redes pedagógicas, la red pedagógica Batuquito de la región del Biobío, la red pedagógica Pablo de Roca de la región del Maule y Héroes del Aprendizaje de la región de Ñuble. Y también queremos saludar y agradecer la participación de muchos docentes que impartían el año 2023 el sector curricular de convivencia social en la región metropolitana.
También fuimos acompañados por varios supervisores y coordinadores regionales que aportaron a la construcción de esto basado en la experiencia que había desarrollado cada uno de estos grupos y personas en relación a la convivencia educativa en el ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas. El propósito de esta cartilla, como bien lo dice ahí, ustedes lo pueden leer, es apoyar. Es un inicio también, queremos decirlo, es un inicio de esta reflexión más profunda, ¿no es cierto?, donde la educación de adultos por primera vez se ve involucrada explícitamente en una política nacional de convivencia educativa. Y con ello, esta política nacional tiene un prisma, ¿no es cierto?, de trayectoria. Se cumple por fin la trayectoria cuando se habla de política nacional. Porque como explicaba Carla anteriormente, comenzamos como la educación parvularia y terminamos, ¿no es cierto?, comillas, terminamos con la educación para personas jóvenes y adultas, y eso también es un importante avance en este ámbito. Entonces les decía que el propósito es apoyar a la reflexión y a las estrategias de acción en torno a la convivencia educativa para las personas jóvenes y adultas en el marco de la política de convivencia educativa comprometida con la inclusión, el cuidado y la transformación colectiva de los espacios educativos. Esta cartilla la construimos y la pensamos en quiénes, en todos los profesionales que se desempeñan en la educación de personas jóvenes y adultas, y especialmente en nuestros estudiantes, y además en todos los contextos donde se despliega la educación de personas jóvenes y adultas. Puedes seguir tú, Judith. Bien, muchas gracias. Bueno, reiterar, ¿cierto?, y profundizar un poco lo que Carla estaba presentando previamente como marco general de la Política Nacional de Convivencia, ¿cierto?, aterrizada un poco, por decirlo así, a la educación de personas jóvenes y adultas, ¿cierto? Como Carla comentaba, hay una dimensión, ¿cierto?, que es la ética, que es una dimensión transversal a esta política de convivencia, ¿no?, que tiene que ver con el cuidado, con la justicia. Lo vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. En particular, la dimensión formativa queremos destacar, ¿cierto?, como también Carla sugirió de alguna forma. La dimensión formativa tiene que ver con las oportunidades que ofrece el currículum de EPJA, ¿cierto?, para desarrollar una reflexión sobre la convivencia, para generar aprendizaje, para generar diálogo sobre cuáles serían como los elementos relevantes de una convivencia educativa basada en valores, ¿no?, en el respeto, en la búsqueda del diálogo, en tener un espacio de convivencia armónica, ¿cierto? Para abordar, desarrollar esta dimensión formativa, les proponemos, ¿cierto?, esta cartilla número 4 en concreto sobre convivencia en educación de personas jóvenes y adultas, que estamos viendo ahora, y también los invitamos a revisar la cartilla número 1 que aborda el tema curricular, ¿cierto?, que se titula La convivencia se enseña y se aprende, oportunidades curriculares para el desarrollo de la dimensión formativa, ¿cierto?, porque ahí también aparece digamos, una llamada, algunas pistas para comenzar a explorar lo que son las bases curriculares de educación de adultos, que fueron promulgadas hace muy poco tiempo y que de hecho están comenzando a implementarse recién este año. Entonces también esa cartilla contiene como una mención con sugerencias de sectores de aprendizaje que facilitan de algún modo abordar desde esta perspectiva el tema de la convivencia en los distintos espacios educativos de la educación de adultos, ¿no? Y con respecto a esta cartilla 4, lo han mencionado ya en el decreto anterior, ¿cierto?, de la educación de adultos, que sigue vigente en paralelo con las bases curriculares. Se contaba con el sector de aprendizaje instrumental, ¿cierto?, convivencia social. Y esa propuesta curricular también es muy pertinente para desarrollar estos enfoques, esta reflexión, ¿cierto?, sobre convivencia en los espacios de educación de adultos.
Una segunda dimensión es la que se denomina modos de convivir, ¿cierto? Tiene que ver con cómo la convivencia se modela y se regula entre los integrantes de la comunidad educativa, ¿cierto? Este es un momento, digamos, que es cotidiano, ¿no? Porque estamos conviviendo cada día, ¿no? Entonces, en el fondo, esta cartilla propone, ¿cierto?, que se reflexione también y se ponga atención acerca de cuáles son los valores, cuáles son los estilos que tenemos para comunicarnos. En la cartilla se habla también, se sugiere y se pone en la bibliografía cómo sugerir una comunicación no violenta, ¿cierto? Distintos enfoques que pueden ayudarnos a que la convivencia cotidiana esté basada, como se dijo previamente, también en una ética de cuidado del otro, ¿no? En cuanto a la dimensión gestión de la convivencia, se propone que los procesos institucionales, ¿cierto?, sean claros y a la vez sean flexibles para gestionar eventuales dificultades, eventuales conflictos, y que respondan de alguna manera a la diversidad de la población y de los contextos. Que la población que asiste a la educación de personas jóvenes y adultas es muy diversa, es muy variada, ¿cierto? En cuanto a su origen, a su experiencia escolar previa, en cuanto a la generación que pertenecen, hay diversidad de edades, en fin, ¿no? Entonces la gestión de la convivencia de alguna forma se propone, ¿cierto? Hay una reflexión en ese sentido que pueda de alguna forma reconocer esta diversidad, estos contextos que existen para tener cierta flexibilidad, ¿no? Finalmente, con respecto a la dimensión contextos de aprendizaje, esto que ya les he venido comentando, ¿cierto? Reconocer que hay una heterogeneidad en la población y en los contextos en que se produce la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Es diferente un joven que lleva un año fuera de la escuela y que se reincorpora para terminar su educación media. Es distinto, ¿cierto?, de una persona de mediana edad o mayor que lleva décadas fuera de la escuela, tiene distintos conocimientos, distintas competencias, a lo mejor tiene como un bagaje cultural distinto, ¿cierto? Se formó en otra época, los jóvenes tienen otros modos de comunicarse, en fin. Entonces, toda esta gran diversidad que se da al interior de los establecimientos es importante de reconocer y de alguna forma como de orientar, ¿cierto?, a que la comunicación entre personas tan distintas, ¿cierto?, esté en el fondo guiada por estos valores que estamos proponiendo y que también emergieron de la conversación con docentes que tuvimos el año pasado, ¿cierto?, para construir esta propuesta de cartilla. Pasemos a la siguiente, por favor, Carla. Bien, esta diapositiva también tiene que ver con lo que les mencionaba de la dimensión de la ética como transversal, ¿no? Entonces, una primera idea fuerza que nos parece relevante de destacar es que la educación de personas jóvenes y adultas influye, ¿cierto?, no solo en el estudiante, no solo en la persona que está desarrollando un proceso educativo, sino que también influye en las familias de esas personas y en las comunidades, ¿no? De alguna forma puede aportar, ¿cierto?, a generar como un clima, por ejemplo, favorable al aprendizaje, un clima que aporte al diálogo, eh, y en el desarrollo de las personas, ¿cierto?, que están en su rol de estudiante, aporta al desarrollo de competencias socioemocionales, a resolver conflictos de forma dialogada, de forma pacífica, ¿cierto? Y también al pensamiento crítico. En el fondo, toda nuestra formación, ¿cierto? La búsqueda de nuevos conocimientos, la búsqueda de aprender cosas nuevas, de sorprendernos con las cosas nuevas que aprendemos, eh, va desarrollando, ¿cierto?, a las personas y esas personas van impactando en su entorno, ¿no? Eso queremos destacar también, ¿no? Destacar que
las comunidades de alguna forma y las familias son como beneficiadas también por los espacios educativos de personas jóvenes y adultas, ¿no? Esa es como una primera idea fuerza, que también escuchamos de los docentes con los que tuvimos conversaciones y reuniones para elaborar esta cartilla. Otra idea fuerza tiene que ver con que la educación promueve, ¿cierto?, una reflexión sobre las creencias y permite verlas como de forma crítica, ¿no? Podemos cuestionarnos lo que pensamos, podemos superar como algunos prejuicios con que llegamos a un espacio educativo en el contacto con otros y en los nuevos conocimientos que vamos desarrollando, podemos ir superando esos prejuicios, ¿no? Y eso es muy tiene un gran valor, ¿no? Tiene un gran valor para las personas y para las comunidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de la equidad de género, de la necesaria equidad de género, ¿cierto? Que eh, sigue siendo un desafío, pese a todos los avances que hemos tenido como sociedad, sigue siendo un desafío, ¿cierto? La igualdad de oportunidades, ¿cierto? El reconocer, por ejemplo, em, que que independientemente del género de las personas, todas pueden aprender, ¿cierto? A veces se piensa, existe como el prejuicio, por dar un ejemplo, ¿no? Que las mujeres estudian más, por ejemplo, carreras del área social o del área de educación, y los hombres estudian más ingeniería, más cosas tecnológicas, en fin. Esos son todos desafíos que hay que abordar en educación, ¿cierto? Porque las profesiones o las áreas de conocimiento no tienen género en rigor, sino que cualquier persona que siente interés por aquello puede optar por desarrollar un tipo de conocimiento, ¿cierto? Y eso no tiene que ver con su género. De manera que, digamos, el espacio educativo de la educación de personas jóvenes y adultas abre estas posibilidades y permite que en esta convivencia sea enriquecida, ¿cierto? Por estas búsquedas de conocimiento, de apertura. Y como mencionamos también, la convivencia en educación de adultos y en educación en general, ¿cierto? De alguna manera, se basa en valores como responsabilidad, respeto, aprecio por la diversidad, diálogo, apertura para favorecer la resolución pacífica de conflictos, entre otros, ¿no? Está como en sintonía con lo que propone la Política Nacional de Convivencia Educativa, ¿cierto? Que también surge de otros actores, y también fue lo que escuchamos, ¿no? De las conversaciones que tuvimos con docentes y directivos. Veamos la próxima, por favor. Bien, como les comenté, y como todos ustedes viven, ¿cierto?, cotidianamente, la educación de personas jóvenes y adultas se da en distintos contextos, en distintos espacios, ¿no? Los establecimientos educativos de educación de adultos, principalmente los CEIA, las terceras jornadas, ¿cierto?, que me da la impresión por el chat que es de donde provienen nuestros participantes de hoy, ¿cierto?, preferentemente. Es la modalidad regular, ¿cierto? Se da en estos espacios educativos donde se convive constantemente, ¿no? Las personas tienen jornadas relativamente largas en esos espacios y pueden de alguna forma ir desarrollando todas estas posibilidades, ¿cierto?, de encuentro, de diálogo, de pensamiento crítico, ¿no? También están los centros educativos en contexto de encierro, que tienen otra particularidad, que a lo mejor en algunos sentidos tienen más restricciones, ¿no? Pero también es un desafío el desarrollar estas ideas fuerza, ¿cierto?, en esos espacios. Y no queremos dejar como ausente otras dos modalidades que son ofertas educativas que dependen de la coordinación de educación de adultos, ¿cierto? Que es la modalidad flexible de nivelación de estudios y el plan de alfabetización Contigo Aprendo. La modalidad flexible también es un espacio educativo pertinente y donde las personas también se encuentran, ¿no? Si bien normalmente tienen una menor cantidad de horas que dedican, ¿cierto?,
a participar de estos espacios educativos, también está el desafío para ellos de poder convivir, de establecer buenas relaciones en los cursos que se organizan con los docentes y profundizar también en este sentido, ¿no? Y el plan de alfabetización Contigo Aprendo, finalmente, también una oferta, ¿cierto?, para personas que han estado excluidas durante más tiempo, ¿cierto?, de una alternativa educativa, pero que es un espacio de acogida importante, ¿cierto?, comunitario normalmente, donde también digamos, esta propuesta de la dimensión ética, ¿no es cierto?, del cuidado, de la justicia, ¿cierto?, y de la regulación entre las personas que participan, también es pertinente esta propuesta para esos grupos, ¿no? Que son más pequeños, pero son significativos porque de alguna manera también están reparando, ¿cierto? Y ofreciendo que las personas ejerzan el derecho a la educación, ¿no? Eh, creo que hasta ahí llego yo y va a retomar Verónica. Muchas gracias. Gracias a ti, Judith. Bueno, estuvimos viendo recién, podemos avanzar a la siguiente lámina, por favor, sobre los sentidos, los contextos donde se despliega la educación de personas jóvenes y adultas, y contarles también que en esta construcción de la cartilla y en esta conversación que tuvimos con 61 personas, profesores y profesionales del sistema educativo, también dijimos que conversamos entre nosotros sobre que sí, que hemos avanzado en el ámbito de la convivencia en las distintas líneas estratégicas que despliega la modalidad regular en los establecimientos educativos, sella o tercera jornada. Y en ese contexto nosotros queríamos comentarles un poco cómo ha sido esa presencia, ¿no es cierto? La presencia, los aprendizajes desde estos distintos ámbitos, estas líneas estratégicas para la convivencia. Pero también comentarles sobre aquellos que constituyen aún desafíos que debemos seguir enfrentando con la innovación y la creatividad que siempre está presente en nuestras comunidades educativas. Primero comentarles que desde los aprendizajes del sector curricular de convivencia, los profesores nos decían que los mayores avances estaban vinculados efectivamente con lo que planteaba Judy recién, con el diálogo, con el buen trato, con la comunicación pertinente, adecuada, que se ha ido desarrollando poco a poco en el ámbito, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos como la formación instrumental en convivencia social. Poco a poco los profesores han ido desarrollando esta posibilidad de diálogo, de tener un espacio de convivencia, de compartir entre los estudiantes y también de comprometerse en ese compartir. Sin una capacidad de escucha y de diálogo y también de aprender a resolver conflictos con autorregulación. Este tema que nos planteaba también Judith sobre lo generacional, ¿no? La presencia de juventudes y de personas adultas en nuestras salas de clase trae, también nos comentaban los profesores, algunos conflictos generacionales. Y ese conflicto generacional aún, señalan, es un desafío, constituye un desafío en la convivencia. Y ahí entonces tenemos que nosotros pensar como comunidad cómo vamos generando alternativas, ¿no es cierto?, para que esta comunicación, este diálogo, este buen trato, esta buena convivencia, esta convivencia sea en el ámbito de lo generacional, tenemos que reflexionar acerca de ello. ¿Cómo entonces hacemos conversar a la juventud con los adultos en nuestras salas de clase? También esta diferencia etaria, ¿no es cierto?, que trae esos conflictos de comunicación, se manifiestan en alguna medida también en las diferencias de origen. A pesar de que nosotros hemos ido avanzando también en incorporar, en ir avanzando hacia a la construcción de comunidades interculturales, sigue habiendo todavía un problema comunicacional y de convivencia
en las personas que vienen y proceden de orígenes diversos. Y particularmente ese origen diverso se refiere a la población extranjera. Entonces ahí, si bien es cierto, este sector curricular de aprendizaje nos ha traído ciertas virtudes, ciertos avances en el ámbito de convivencia, tenemos estos dos nudos donde avanzar. Lo segundo, el aprendizaje en convivencia desde la experiencia de la implementación del sistema de alerta de acompañamiento temprano SAT. También recogimos desde allí el equipo nacional y también los coordinadores nos manifestaron algunos aprendizajes que se habían desarrollado a propósito de la implementación del SAT. Y fíjense que uno de los más importantes o de los que aparecieron mucho más seguido tiene que ver con la acogida. Cuando hay una buena acogida, cuando los estudiantes se sienten verdaderamente incluidos en la comunidad educativa, dicen que además de aumentar la permanencia, que es el propósito del SAT, la adherencia al proceso de aprendizaje se fortalece progresivamente. Y con ello, por supuesto, esto tributa favorablemente a los ambientes de convivencia. El trabajo colaborativo también y transversal, que de alguna manera efectivamente el modelo SAT exige que se implemente este trabajo colaborativo, transversal, con los equipos y también con los estudiantes, ha favorecido efectivamente a esta convivencia, que significa tomar acuerdos entre los estudiantes y el equipo docente y directivo. Fundamentalmente, la participación de los estudiantes mucho más activa, ¿no es cierto?, en la construcción de lo que significa que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás. Es decir, este propósito común que moviliza a toda la comunidad ha contribuido favorablemente a la convivencia. Y ese es un avance significativo en el ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas. Dicen también los profesores que el reconocimiento de las personas jóvenes y adultas como legítimos aprendices, como sujetos de derecho, también ha contribuido profundamente en el ámbito no tan solo de la permanencia, sino que el reconocimiento de este legítimo otro efectivamente hace que la relación en la comunidad educativa sea mucho más favorable, un ambiente mucho más innovador desde parte de los profesores, más comprometido desde parte también de los estudiantes, tanto en su permanencia como en sus avances en los aprendizajes. En lo tercero, aprendizaje de convivencia desde la experiencia de las redes pedagógicas. Bueno, cuando hablamos del origen de la creación de las redes pedagógicas, nosotros dijimos que estas redes pedagógicas se creaban fundamentalmente para reunir a los profesores, para reunir a los directivos, para reunir a los jefes de UTP en el contexto de un cambio curricular, pero también y principalmente para el desarrollo de un trabajo colaborativo y entre pares. Y ese trabajo colaborativo y entre pares ha significado muchas cosas, entre otras compartir, ¿no es cierto?, los aprendizajes, compartir las experiencias, no tan solo las experiencias donde nos ha ido bien, sino que también las cuestiones que nos desafían en el quehacer diario. Y eso ha contribuido también a tener una mejor convivencia al interior de nuestras comunidades educativas. ¿Por qué? Porque también cuando nosotros hablamos en nuestro plan de trabajo anual, nos enfocamos fundamentalmente al tema de convivencia que se viene desarrollando hace varios años atrás, que por cierto es un abordaje voluntario, sin embargo muchas de las redes pedagógicas lo hacen permanentemente, preocupadas de los conflictos que suceden en los establecimientos, preocupadas de lo que ocurre en el entorno y que afecta al establecimiento educacional. A través de las redes han logrado todos los profesores y directivos llegar a acuerdos de trabajo, pero también hacer transferencia de aquellas experiencias que pueden contribuir a mejorar los conflictos, a mejorar la resolución de conflictos y el abordaje de los conflictos que se dan fuera de la escuela y que también se presentan al interior de los establecimientos educacionales.
Los profesores de las redes pedagógicas manifiestan que uno de los nudos críticos también en este ámbito tiene que ver con ellos mismos. O sea, también los profesores sufren y son impactados por los niveles de estrés que significa, que implican su trabajo propiamente tal. Y eso, por supuesto, que afecta a la convivencia. Y entonces hay redes pedagógicas que se han preocupado específicamente de abordar esos temas, de preocuparse por los mismos profesores, preocuparse de lo emocional, de lo que necesitan, del apoyo que requieren. Y esa colaboración también está presente. No está presente solo la colaboración pedagógica técnica, ¿no? Sino que también está presente esta colaboración que tiene que ver como me preocupo por el otro. Nos preocupamos entre nosotros por cómo estamos y cómo nos enfrentamos a esta tarea que, como señalaba Judith, es compleja. Es complejo enseñar en la educación de personas jóvenes y adultas por la diversidad y por las características que tiene. Y entonces esa complejidad de ese contexto en la red pedagógica se hace visible, pero también se enfrenta como un desafío permanente con la capacidad de cada uno de mirar y de poder resolver en conjunto situaciones que nos afectan colectivamente. También a propósito de lo que nos afecta del exterior, porque la pregunta es que muchas veces nos hacemos y hemos conversado que lo que pasa en el entorno también afecta a la comunidad educativa. Y entonces ahí están presentes los temas de violencia, los temas del narcotráfico, que por supuesto quieren estar al interior de la escuela, el narcotráfico me refiero, o también nosotros, los profesores de la EPJA, hemos visto que nuestras estudiantes sufren violencia de género, por ejemplo, o se les prohíbe ir a la sala de clase a las mujeres, y bueno, y todos esos conflictos que si bien es cierto, vienen de afuera, vienen de la familia, vienen desde lo comunitario, nos afectan a nuestra comunidad. Entonces, es relevante el trabajo que se hace en la red pedagógica porque a propósito allí podemos plantear estos temas, estas preocupaciones y ir transformándolas paso a paso en soluciones. Y esta orientación de cartilla tiene ese propósito también, ayudarles a buscar soluciones a esos conflictos. Lo siguiente también tiene que ver con una experiencia que hemos desarrollado en las líneas estratégicas para la modalidad regular. Y es la iniciativa de los proyectos de inclusión de estudiantes extranjeros. Hace algunos años atrás también tomamos la decisión de incorporar y relevar las experiencias que tenían las escuelas que incorporaban en sus salas de clases a estudiantes de origen extranjero. Y bueno, y hemos estado en los 7.000, en los 6.200 estudiantes que están en la educación de personas jóvenes y adultas que tienen diversas nacionalidades. Y relevar eso significó apoyar a las escuelas también a avanzar en esta línea de lo que significa la construcción de comunidades interculturales, que es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque comprender ese proceso, tanto de parte de la comunidad estudiantil, como también de nuestros profesores y de los equipos directivos, no es fácil, es una tarea compleja. Y por eso nosotros hemos tomado también la decisión de dar ciertos apoyos en capacitación, recursos, financiar proyectos. Y también hemos incorporado la formación de monitores ya desde el año 2022 para que los monitores de enseñanza del español vayan a las comunidades educativas y apoyen a los estudiantes no hispanohablantes. Entonces, a pesar de la manifestación inicial, ¿no es cierto?, que se hace en este relato, en esta conversación sobre la convivencia y sobre los problemas que podrían ocurrir de convivencia sobre la presencia de personas de origen extranjero, hemos ido abordando este tema de la manera que los acabo de señalar. Pero lo más importante es que las escuelas, los establecimientos educacionales de la época han sido capaces de crear propuestas que contribuyan a esa mejor convivencia a través de la inclusión de personas de origen extranjeros.
Ahora, el desafío presente, a propósito de la política nacional de interculturalidad, el desafío presente es cómo estamos mirando también en este proceso de inclusión a los pueblos originarios. Y ese es un tema que también vamos a abordar desde aquí en adelante. Finalmente, tres cosas breves que son más nuevas, ¿no es cierto?, en la línea de las estrategias, los aprendizajes en convivencia desde la red cultural. Las redes pedagógicas, como ustedes bien saben, han desplegado, digamos, otra idea que involucra a todos los establecimientos que participan de la red pedagógica, y hemos dicho nosotros en conjunto con ustedes, es necesario, es fundamental, es importante que nuestros estudiantes de la educación de personas jóvenes y adultas accedan a espacios de cultura, arte y memoria. Y en ese ámbito podemos identificar muchos avances. O sea, haber trasladado en muchos casos la escuela, la sala de clase, a un espacio de conocimiento como el museo, como el parque, etcétera, como el cine, o los conversatorios con escritores, con artistas, etcétera. Ha sido efectivamente, ha movilizado mucho más esta idea, no tan solo de la permanencia, porque también son acciones que van unidas al sistema de alerta de acompañamiento temprano, que pretende la permanencia de los estudiantes, que ese es su propósito, sino que también contribuye a mejorar, ¿no es cierto?, los aprendizajes, dado que las actividades que se realizan en torno a la red cultural tributan a los aprendizajes, al currículum propiamente tal. Y por cierto, muchas redes han dado cuenta en sus informes que efectivamente el salir de la sala, el salir de la escuela y compartir los espacios de la comunidad, esos espacios que probablemente los estudiantes nunca habían estado, contribuye enormemente a la convivencia. Dos cosas finales. Tenemos dos líneas de proyectos nuevas. Una que ya se abrió el año pasado y otra que estamos en este año ya comprometidos para seguir. La primera es los aprendizajes de convivencia desde el proyecto de vida activa y saludable, que lo ejecutamos el año 2024 en 5 regiones del país. Pues lo pusimos aquí porque efectivamente contribuye a la convivencia. Ustedes nos lo señalaron en los informes finales. Que el ejercicio, el estar en comunidad, el compartir con el otro, el esperar su turno, decían algunos, esperar el turno, respetar al otro, respetar al que gana, compartir campeonatos de ping-pong con otros estudiantes, con otras escuelas, hace efectivamente el desarrollar en nuestros estudiantes una identidad propia, un vínculo con el establecimiento y por lo tanto una adherencia a la trayectoria educativa. Esos son los principales aprendizajes. Y aquí le damos gracias públicamente a la red de Aguitas, a la red pedagógica de Aguitas de la región de Coquimbo, que nos abre esta posibilidad, nos abrió esta idea de proyecto con la idea de jugar ping-pong en la escuela. Lo último, ustedes lo saben, este año comenzamos la articulación. Este fue un compromiso de Congreso Nacional. En el Congreso Nacional nosotros abordamos la política de prevención de consumo de drogas y alcohol, ¿no es cierto?, que conduce Senda a nivel nacional, y ahí nosotros nos comprometimos con articular las escuelas, las comunidades educativas, vamos a empezar con algunas, si no me equivoco son 42 este año, con los equipos de Previene Comunal para efectivamente aportar a la prevención del consumo y, por cierto, tributar también a la convivencia, que es una de las demandas que nace a propósito del SAC y nace también a propósito de los espacios curriculares de convivencia social. Sigamos. Por último, yo creo que con esto voy a poder responder algunas cosas. Estamos terminando con esto.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, no es cierto? Estamos haciendo varias cosas, ya lo dijimos recién. Todo lo que hemos contribuido en términos de financiar proyectos, alternativas, qué sé yo, estrategias finalmente desde la modalidad regular. ¿Y qué nos espera este año en este ámbito? Lo primero que queremos decirle es que este año vamos a hacer va a impartir un curso de convivencia y mediación escolar en el contexto de la EPJA. Ese también fue un compromiso de Congreso Nacional de dar continuidad por segundo año a este curso, que este curso va a ser diferente al del año pasado porque va a tener vinculación, por supuesto, con la Política Nacional de Convivencia Educativa, va a ser impartido por la Universidad de Chile en una versión online y va a tener una duración de 60 horas pedagógicas y hay 100 cupos. Nosotros vamos a informar cuando se abra esta inscripción para que ustedes puedan participar, porque uno dice, sí, está bien, esto webinar, compartir, sabemos lo que hemos avanzado, sabemos también cuáles son nuestros desafíos, pero también necesitamos espacios para desarrollar otras capacidades en torno a las materias que involucran a la convivencia educativa. Bueno, aquí está el curso comprometido, se va a dar este año y los cupos son poquitos, así que súper atentos a esa inscripción. Lo segundo es que vamos a compartir con nuestros coordinadores regionales de educación de personas jóvenes y adultas quiénes son los coordinadores de convivencia educativa en las regiones. ¿Mm? Con el ánimo, ¿no es cierto?, de que podamos articularnos con estos equipos regionales y poder aportar a los espacios fundamentalmente ya organizados, como las redes pedagógicas, porque las redes pedagógicas este año específicamente incluyeron en sus planes de trabajo sesiones, ¿no es cierto?, para abordar el tema de la convivencia educativa y de hecho esta era la primera acción en ese ámbito. Entonces vamos a compartir estos nombres, estos contactos para que puedan ir profundizando aún más, no tan solo sobre esta cartilla, sino que de la política en total, y además cómo también podemos abordar las otras cartillas que presentaba Carla al inicio y que son muy pertinentes en la educación de personas jóvenes y adultas. Lo tercero, ¿cómo seguimos? Seguimos profundizando el tema de la convivencia, ¿no es cierto?, en las líneas estratégicas de la EPJA, en el Plan Anual de Trabajo de la Red Pedagógica, en la Red Cultural, en el SAC y en los proyectos de vida activa y saludable. ¿Sí? Saben ustedes que en el SAC va incorporado todo el tema de Senda, por ejemplo. Entonces, eso es un complementario y ahí también, por supuesto, se abordará este tema. Les convocamos, además de esta articulación con los coordinadores regionales de convivencia educativa, les convocamos a todos y todas las comunidades, a la supervisión, a los coordinadores regionales, a revisar las otras cartillas detenidamente. Hay unas que son muy interesantes, además de la que mencionó Judith, que tiene que ver con el currículum y las oportunidades que tiene el currículum también vigente, el decreto 257 me refiero, que habla sobre que tiene todavía el sector curricular de convivencia social y cómo podemos aprovechar ese espacio curricular para abordar estas cartillas, por ejemplo, con nuestros estudiantes. Hoy tenemos los temas de género, que también son nudos críticos en la EPJA, y tenemos los temas curriculares y de redes también en las otras cartillas. Y por último, en la misma cartilla que ustedes van a ver y que ya está hace mucho rato ya disponible en la web, que podemos seguir compartiendo y difundiendo con ustedes, por supuesto, hay sugerencias bibliográficas que también ustedes pueden revisar, los encargados de convivencia de los establecimientos educacionales o, como hemos dicho también, los encargados de los proyectos de sistemas de alerta y acompañamiento temprano, que están muy vinculados a los temas de convivencia en cada una de las escuelas, pueden revisar estas sugerencias bibliográficas que nos parecen a nosotros que son muy pertinentes para seguir apoyando esta política de Estado. Muchas gracias a todos y todas. Y bueno, podemos a lo mejor comentar lo que nos dicen en el chat.
y en el mes de la convivencia. Sí. Sí, muchas gracias Verónica, muchas gracias Judith por presentar este trabajo. Les voy a dar a cada una una pregunta y comentar inicialmente quisiera rescatar un comentario que hace Regina Nieto. Ella dice, se agradece que se considere la EPJA en forma particular, ya que siempre teníamos que tomar las ideas o sugerencias de la enseñanza regular. Quise destacar ese mensaje porque lo mencionó Verónica al comienzo, ¿no? Y ese espíritu, comentarles a todos y todas que cuando fue tomando forma, cuando se identifican y se refuerza este cuerpo de la política como un solo cuerpo, independiente de todas sus versiones y énfasis, y rescatando lo que el proceso participativo nos dijo en torno a la justicia y al principio de inclusión, no se puede hablar de convivencia sin hablar de inclusión. Como equipo de convivencia a nivel central hicimos un ejercicio de predicar y practicar. Nosotros practicamos el trabajo colaborativo que está detallado en la cartilla 11 que habla sobre la conformación de equipos y la necesidad de que gestionar procesos de convivencia necesita obligatoriamente un trabajo colaborativo. Nosotros lo hicimos intraministerialmente y este es uno de los mejores ejemplos. Y si uno actúa desde la visión ética del principio de inclusión en particular, existe la responsabilidad ética de preguntarse quién nos está quedando fuera, a quién no estamos nombrando. Y eso lo identificamos porque en el proceso participativo muchos contextos de aprendizaje en particular nos dijeron, nosotros no nos vemos en esa política, nosotros no nos sentimos representados en esa política. Cuando el espíritu de la política de convivencia, que convengamos ya tiene un tiempo de madurez como política de Estado y por lo tanto podemos llegar en estos momentos a estas conclusiones tan significativas de, de, eh, de cómo alcanzar una máxima representatividad, porque la política siempre tuvo esa intención de orientar al sistema educativo en su conjunto en materia de convivencia. Y en esta época de madurez, identificando este cuerpo fijo, escuchando el proceso participativo, bueno, éticamente surgía la pregunta también entonces si hay grupos contextos, niveles modalidades que no se están sintiendo representados, entonces la obligación desde el principio de inclusión es incorporar y abrir una mesa de trabajo grande. Formamos una comisión redactora donde la participación de este equipo que les presentó hoy, Judith, Verónica, Roberto, que está detrás de cámara, fue muy significativa para que en todos los documentos, no solo en esta cartilla 4, sino que en todos los documentos, como bien invita Verónica a dar lectura, está representada la EPJA. Es todo pertinente a la EPJA porque velamos desde el diseño, desde la narrativa, que este marco orientador sea efectivamente para todo el sistema educativo. Diciendo eso, rescaté dos preguntas. Quizás Judith puede hacer referencia a alguien consulta en torno a cómo se implementa la convivencia en las modalidades flexibles y de validación. Y dejo instalada la pregunta para Verónica. Otra persona comenta en torno a la distancia generacional que se da en la EPJA, de estudiantes que son muy jóvenes, que fueron expulsados del sistema regular, ¿cierto? Y que llegan al espacio de la EPJA y que deben convivir con personas más adultas que tienen otro foco y otros propósitos en la educación. Así que les cedo palabra. Sí, gracias, Carla. Me corresponde entonces comentar la consulta de Gladys Torres, ¿verdad? Que dice que cómo se implementa la convivencia educativa en modalidad flexible y en validación de estudios. En el caso ellos también tienen manuales o protocolos, aun cuando la gran mayoría son online. Bueno, en primer lugar, una precisión. Estas son dos ofertas distintas, ¿cierto? La modalidad flexible de nivelación de estudios es una oferta que se ofrece a través de una licitación anual, ¿cierto? Donde postulan entidades ejecutoras para desarrollarla, ¿cierto? En un tiempo acotado del año, y ellos prestan el servicio educativo y la examinación es externa, ¿cierto? Por eso
Los estudiantes de la modalidad flexible rinden pruebas en 3 oportunidades al final en el segundo semestre de cada año. En ese sentido se relaciona con la validación de estudios por el hecho de rendir pruebas en un establecimiento educacional, pero son diferentes. Son diferentes porque los estudiantes de la modalidad flexible tienen este servicio educativo, ¿cierto? En cambio, la validación es una iniciativa individual en que cada persona se prepara por sí mismo y va a rendir la prueba, ¿cierto? Se inscribe para ello. En concreto, en la modalidad flexible, entonces, no existen como protocolos ni lineamientos que se apliquen a lo que hace cada ejecutora con su grupo de estudiantes, ¿no? Pero nosotros lo incluimos en la cartilla, ¿cierto? Como para favorecer que este enfoque, ¿cierto? Este enfoque, ¿cierto? Ético, basado en el cuidado, en la justicia, en el diálogo, se exprese también en el desarrollo del servicio educativo que, que lleva a, digamos, que realiza cada entidad ejecutora, ¿no? Pero nosotros no tenemos con un seguimiento, digamos, o un protocolo como reglamentos de convivencia, no, eso, al no tratarse de colegios, digamos, eso no está presente. Sin embargo, nosotros hacemos como un llamado y a través del acompañamiento que pueden darle los encargados regionales, ¿cierto? De la modalidad flexible y de la educación de adultos en general, existe, digamos, como esta cultura, por decirlo así, que de alguna forma queremos que también se exprese en esa oferta educativa, ¿no? Eso principalmente yo comentaría sobre esta consulta. Muchas gracias, Judith. Vero. Ay, que justo les estaba respondiendo aquí a la colega Catherine Molina, preguntándole de qué colegio nos está hablando, de establecimiento educacional, para poder hacer el contacto con Samba. Pero sí se puede. Bueno, primero decirles que la decisión de la incorporación de los más jóvenes a la modalidad regular, que es de años atrás, por supuesto, tiene que ver con el derecho a la educación de todos y todas. Efectivamente, como dice la colega, muchos de los jóvenes que llegan porque son expulsados de la educación, de los niveles educativos de educación básica o media del sistema. Bueno, las razones son diversas, lo sabemos, lo hemos visto en el SAT. Son diversas, complejas, son muchas a la vez. Se genera una situación en los jóvenes para poder abandonar, y los que son adultos hoy que abandonaron hace muchos años atrás también, ¿no? Cuidar a los hijos, cuidar a los adultos, trabajar tempranamente, etcétera, ¿no? Y frente a esa situación, lo que hace la modalidad educativa es abrir la posibilidad para que todos y todas puedan terminar su trayectoria educativa. Y sin duda eso ha constituido desde hace muchos años una cuestión sobre la que todavía tenemos que seguir hablando. Pero hablando no para decir, oh, vamos a hacer una cosa distinta para los jóvenes y otra cosa distinta para los adultos, ¿no? Sino que para saber cómo estas generaciones, ¿no? Diversas, de culturas, de orígenes diversos también, podemos trabajar juntos y progresar en la trayectoria educativa en una misma comunidad. ¿Sí? Porque en el fondo es como la comunidad dentro de la escuela, ¿no? Y entonces tenemos que aprender más y reflexionar más todos nosotros, ¿sí? sobre cómo podemos ir ayudándonos a generar mejores condiciones para el trabajo pedagógico, pero también para que las personas puedan avanzar en su trayectoria educativa. Bueno, ahí una de las cuestiones que nosotros hemos sostenido firmemente durante todos estos años es el sistema de alerta de acompañamiento temprano, que también desarrolla estrategias, en el ámbito social, en el ámbito psicosocial y en el ámbito pedagógico. Este año
este año particularmente, justamente estamos mirando cómo mejoramos este modelo e incluimos algunas cuestiones que no explícitamente son tan evidentes. Y yo creo que una de ellas es esta. Pero lo que está detrás de esa decisión de incorporar a los jóvenes, a los más jóvenes, tiene que ver con el derecho al acceso, al derecho, al reconocer a las personas como sujetos de derecho y sujetos de derecho a la educación y que no pueden ser privados de esta, y ahí hay que generar un espacio. Sin duda nos falta mucho por seguir, ¿no? Por seguir contribuyendo. Pero como también le hacemos un llamado a todos de cómo vamos generando estas conversaciones internas en las salas de clase, de que la solución no venga desde el Ministerio de Educación propiamente tal, sino que sea una conversación, un diálogo nacional, regional, en estas jornadas que tenemos programadas durante este año, cuando vamos a hablar del currículum, cuando vamos a hablar de currículum, vamos a hablar de la persona, ¿no? De los estudiantes también, ¿no? Porque en la didáctica el componente más importante son los estudiantes. Entonces, y no son estudiantes así general, ¿no? No son estudiantes iguales todos. Hay una heterogeneidad, hay una diversidad de origen, de edad, de contextos, etcétera, y sobre la cual efectivamente tenemos que seguir profundizando. Yo solo quiero pedirles que sigamos en eso, tal vez indagar un poco más en las redes también, cómo abordamos esta intergeneracionalidad y que sea un elemento que contribuya a la riqueza cultural del espacio educativo, que sea una riqueza, que sea una diversidad que contribuya a que todas las personas se apoyen. La escuela nos decía, por ejemplo, que los más adultas, sobre todo las mujeres más adultas, operaban de cierta forma como mamás, ¿no es cierto?, de estos estudiantes más jóvenes, ¿no? Y les recordaban las tareas y, no sé, y llevaban un quequito para compartir en la sala de clases. Bueno, se han ido dando situaciones donde efectivamente hemos logrado compartir, pero lo que nosotros no queremos es que porque están los jóvenes se vayan los adultos, o porque están los adultos que son otra cultura, otras formas de pensar, otras formas de aprender, también se vayan. Entonces, sabemos que es una discusión inconclusa, pero que nosotros hemos generado y queremos que así sea. A propósito de este tema que estamos hablando hoy día de la convivencia, tal vez pueda ser un hilo conductor de cómo conversar con estas generaciones diversas, los diversos contextos donde trabajamos. Gracias. Y decirles también, a propósito de lo que decía un profesor Carla aquí en el chat, es una cartilla súper inicial, es una cartilla que tiene el propósito, como lo decíamos recién, de incorporarnos explícitamente a la política nacional de convivencia, de poner allí algunos elementos que permitan dar inicio a una conversación en la comunidad educativa. En ningún caso pretende ser finalmente toda la solución, sino que de aquí para adelante, de aquí empezamos a construir sobre esta construcción colectiva que hicimos, seguir avanzando en esta línea de la convivencia educativa. Gracias. Así es, muchas gracias, Verónica. Me quitaste las palabras de la boca. Yo quería cerrar con esa idea, ¿cierto? De que esto es construimos colaborativamente, intraministerialmente, este documento en el marco de este trabajo colaborativo intraministerial para que la política como documento orientador logre efectivamente representar los distintos niveles de la trayectoria educativa, sus modalidades y sus formaciones diferenciadas. Por lo tanto, esto nos marca una ruta, de ir profundizando. Este espacio formativo es tanto para ustedes como para nosotros como equipo ministerial, de aprender e ir identificando dónde están esos aspectos donde hay que profundizar, donde hay que visibilizar, donde hay que promover reflexiones, hablar de lo ético. La ética es dimensión núcleo y transversal porque nos invita a reflexionar, a hacernos las preguntas correctas para llegar a las respuestas correctas.
Eso en sí mismo es la invitación desde lo ético. Y bueno, agradecerles. Sabemos que no alcanzamos a comentar muchas preguntas y muchos comentarios muy nutritivos que surgieron en el chat. Estamos en la hora, un poquito pasados, pero valía la alegría alargarse un poco en este espacio. Agradecer profundamente a todo el equipo de educación para personas jóvenes y adultas y a nombre del equipo de convivencia. Les damos un cierre a esta actividad. Les recuerdo que la presentación va a ser compartida a sus correos electrónicos y muchas gracias. Muchas gracias Así. a todos. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.